Conversar ahora con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, José Luis Concepción. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, presidente, nos tiene que aclarar muchas cosas hoy sobre todo lo que está pasando y conceptos jurídicos. ¿Es necesario realmente el estado de alarma para que se declare y se aplique un toque de queda? Porque es verdad que hay juristas que cuestionan el encaje en estos momentos ante una decisión tan drástica. Bueno, del tenor literal de la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, que es de 1981, pues se deduce claramente que una de las posibilidades del estado de alarma es la de limitar parcial o totalmente la presencia de personas o vehículos en determinados lugares, y por tanto aquí tendría encaje lo que conocemos por el toque de queda, es decir, por la privación de deambular a partir de determinada, en una franja horaria. Cuando hablamos de determinados lugares, lo hablábamos antes en la tertulia, ¿se puede realmente aplicar un toque de queda en ciudades, en territorios? ¿Tiene que ser en todo el país? Desde mi punto de vista, perfectamente, a la luz de la reiterada ley. No tiene por qué ser una aplicación uniforme en todo el territorio nacional, sino solamente en aquellas zonas donde efectivamente la necesidad que haya determinado la declaración del estado de alarma esté con más efervescencia. Viendo la experiencia que hemos tenido, se lo preguntaba antes a los tertulianos, con la prórroga del estado de alarma, donde finalmente hubo mucha crispación y división, ¿cree que va a haber consenso político en este sentido? Pero es que yo no creo que deba de haber consenso político para una cuestión que la responsabilidad es estrictamente del Gobierno de la Nación. Y lo dice claramente la ley. Y lo demostró durante los meses de marzo, abril y mayo, donde aplicó y prorrogó de manera unilateral el estado de alarma sin la necesidad de ese consenso, sin más requisito que una mayoría en el Congreso de los Diputados que ratificara posteriormente el decreto ley surgido del Consejo de Ministros. ¿Por qué, si antes no necesitó un consenso político, ahora lo va a necesitar? Lo que tiene que hacer el Gobierno, desde mi punto de vista, es ejercer su responsabilidad y gobernar, que no es eso, sino resolver los problemas que se le presenten. Es cuestión de valentía política también. Por supuesto, yo entiendo que sí. Bueno, vamos a hablar también de confinamientos. Hemos visto cómo el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha ido ratificando cada uno de los confinamientos que la Junta ha ido aprobando en diferentes municipios. Todo lo contrario ocurrió con el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ante más confinamientos que pueda haber en España, esto puede ser un auténtico desbarajuste y un auténtico guirigay. Yo no sé si el Tribunal Supremo tiene que dictar unas directrices o qué es lo que puede ocurrir para evitar que en unas comunidades sí, en otras comunidades no. Bueno, en primer lugar hay que decir que efectivamente el ciudadano estará muy sorprendido de que ante idénticas medidas en unos lugares y en otros los tribunales adopten soluciones diferentes. Esto parece que es una falta de criterio por parte del Poder Judicial, cuando no ha sido así la realidad, sino que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y el de Castilla y León han llegado a soluciones contrarias, antagónicas, ante un mismo planteamiento, cuál era el confinamiento de determinados puntos existentes dentro del territorio de su jurisdicción, porque precisamente las órdenes emanadas de las consejerías de sanidad de las respectivas comunidades autónomas estaban basadas en leyes diferentes. En el caso de Castilla y León, no solamente en la ley del 2003, que fue la que utilizó el Gobierno de Madrid, sino también en la Ley General de Sanidad de 1986, que ésta sí permitía la limitación de los derechos fundamentales. Y falta un marco jurídico Yo actual. creo que es evidente que el Gobierno, y en este caso el Poder Legislativo Nacional, ha tenido tiempo desde el mes de marzo hasta estas fechas para establecer una legislación unitaria para todo el territorio nacional. Hay tiempo, en cualquier caso, ¿no? Hay tiempo. Yo creo que nunca es tarde, pero yo creo que es una tarea que debiera de acometer. Bueno, otro tema de la semana, llevamos 2 semanas con la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Estamos viendo desde ayer una avalancha de comunicados de los diferentes tribunales superiores, Castilla y León, Madrid, también Extremadura, criticando duramente la propuesta de PSOE y de Podemos sobre la renovación del Poder Judicial. ¿Este debate está manchando la imagen de los jueces?
Yo creo que todo lo contrario. Lo único que han hecho los órganos de gobierno territoriales del Poder Judicial, que son las salas de gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia, es, con el más absoluto respeto institucional hacia quien en definitiva tiene la potestad legislativa, mostrar su preocupación y su rechazo frontal a una reforma, a una modificación de las reglas del juego que puede afectar muy seriamente la independencia del Poder Judicial. Y yo creo que eso ya de por sí legitima al Poder Judicial para poner sobre aviso a la ciudadanía y para mostrar al menos su rechazo ante este temor. Que además es un rechazo no solamente unánime dentro de la carrera judicial, sino emanado de muchas instituciones, no solamente nacionales, sino también comunitarias. La Comisión Europea, estos últimos días, hoy mismo decía que estaría muy vigilante ante las reformas que en materia de judicial se están llevando a cabo en España. Por cierto, y el secretario autonómico del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, tras mandar usted o el Tribunal Superior de Justicia este comunicado, ha dicho esto sobre usted y sobre el tribunal, y ya le advierto que ha sido bastante duro. Vamos a verlo. El Tribunal Superior de Justicia nos tiene acostumbrados a hacer valoraciones sobre decisiones políticas, lo cual no es, o legislativas, lo cual no es su competencia. Quiero recordar que uno de los últimos comunicados fue criticando la exhumación de un dictador del Valle de los Caídos. Bueno, ese es el nivel del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al menos de su presidente. Bueno, entiendo que estas críticas también vienen por sus críticas al Gobierno cuando declaró el estado de alarma, que levantó cierta polvareda. ¿Qué le parece? Pues que está en su perfecto derecho y le ampara, como a mí, su derecho a la libertad de expresión para manifestar lo que tenga por conveniente. No entiendo muy bien por qué los miembros del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo pueden opinar todos los días sobre cualquier tema y los miembros del Poder Judicial, salvo lógicamente los temas que hayan recaído en nuestros tribunales o vayan a recaer, que por mera prudencia no lo hacemos nunca, no podemos dar nuestra opinión, y máxime en un caso como este, en el que nos va a afectar directamente si prospera la proposición de ley planteada por dos grupos políticos, porque va a introducir, va a verter una apariencia de contaminación política sobre el Poder Judicial que va a ser nociva para la credibilidad del mismo. Claro, porque están hablando de la independencia judicial. ¿Cómo casa eso con que luego los políticos sean los que nombren a los miembros del Consejo General del Poder Judicial? Pues mire, eso no casa... Incluso se habla siempre de jueces conservadores, jueces progresistas. ¿Se sabe la ideología de los jueces? No casa de ninguna manera, y a este señor que acaba de aparecer en pantalla, pues lo que no le gustan son ni las críticas ni que le recuerden el pasado. El Partido Socialista ya es la segunda vez que cambia las reglas del juego con el partido empezado. Esto también es memoria histórica, y hay que recordar que en 1985, con la mayoría más amplia que ha habido en nuestra democracia, creo recordar que con 202 diputados, el Partido Socialista cambió el sistema de elección ya de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que establecía la propia Constitución, que luego el Tribunal Constitucional, en una pirueta jurídica, también bendijo, también dijo que era constitucional. Por tanto, lo que le recordamos es que el sistema más acorde con la Constitución, con el espíritu de la Constitución, es que a los 12 miembros de procedencia judicial los elijan los jueces. Porque, primero, eso privaría de esa apariencia de contaminación política al máximo órgano de gobierno de los jueces, y en segundo lugar ya se habría verificado una renovación que desde hace 2 años estamos esperando y que quienes son responsables de la misma no acaban de culminar. Entiendo, por tanto, que la propuesta del Partido Popular, de Pablo Casado, que los jueces elijan a los jueces, es la que más adapta a sus necesidades. Yo no sé si esa será la propuesta del Partido Popular. Esa es. Verdaderamente, en 2 ocasiones que el Partido Popular, con una mayoría muy holgada en las Cortes, el año 2000 y el año 2012, en que lo llevaba también en su programa electoral, lo cierto es que tampoco lo hizo. Esa es la propuesta que sostiene la carrera judicial desde 1985 y el más elemental sentido común. Bueno, como no tiene miedo nunca a las preguntas, vamos a ver si nuestros tertulianos también quieren formularle alguna.
Pablo. Yo le voy a hablar, yo estoy de acuerdo en lo de la libertad de expresión, que yo creo que un juez se puede opinar. Además, creo que es oportuno, porque eso seguramente elimine cualquier duda, por lo menos de lo que piensa. Tiene derecho a opinar, igual que se puede opinar sobre las sentencias, se pueden valorar las sentencias, los políticos lo hacen. Yo creo que un juez puede opinar sobre algo que además les afecta directamente. Es cierto que ha dicho que hay un pronunciamiento de varios órganos territoriales, pero hay otros órganos territoriales que no se han pronunciado, y usted lo ha dejado casi establecido como si fuera una mayoría de todo el mundo. Hay gente que no se ha pronunciado sobre esta reforma que pretende los dos partidos del gobierno llevar a cabo, pero es verdad que hay un montón de TSJs que no se han pronunciado, por lo menos hasta ahora, y seguramente acaben pronunciándose. Hay una cosa en la que discrepo, que dice usted que ustedes hablan de todo y que tienen el derecho a hacerlo, excepto de las causas que le competen, ¿no? Yo creo que ustedes tienen que hablar también de las causas que le competen. Pero es una apreciación mía, porque claro, hablar de todo, pero de lo suyo no querer hablar, no me parece como muy lógico en la contestación que usted le daba a Luis Tudanca. Mire, yo creo que yo quería preguntarle, la pregunta era sobre todo por esa parte del Poder Judicial de este país, que hay 17, si no me equivoco, 17 TSJs o no sé cuántos hay exactamente, 17 tribunales superiores de justicia. Y no todos se han pronunciado. Pues mire, no se han pronunciado por la sencilla razón de que solamente los tribunales de Extremadura, Madrid, Castilla y León y hoy mismo Andalucía han celebrado celebran sus salas de gobierno de ordinario los lunes o los martes. Hay otros tribunales que las celebran los miércoles, los jueves o los viernes, y yo estoy absolutamente convencido que a lo largo de la semana van a ir produciéndose pronunciamientos idénticos o similares en todos los tribunales superiores de justicia, porque créame, me consta la preocupación y el malestar de todos los, de la mayor parte de los jueces de este país. ¿Y no le preocupe que esté bloqueada la renovación? Hoy se lo preocupa preguntaba el portavoz federal Óscar Puente si en un llevamos Twitter 2 años, lleva 2 años el Consejo General del Poder Judicial prorrogado en sus funciones. ¿Y qué grado de responsabilidad da el Partido Popular por tener bloqueado esta renovación? Yo no quiero achacar responsabilidad ni a un partido, ni a otro, ni a los restantes, porque parece que aquí la renovación de los órganos constitucionales solamente depende del Partido Socialista y del Partido Popular, cuando está claramente establecido en la Constitución que es el Congreso de los Diputados y el Senado. Y tanto en el Congreso como en el Senado hay otros grupos parlamentarios. Luego la responsabilidad será de todos, Y yo no quiero achacar responsabilidad a ninguno. Lo que sí que denunciamos es que es muy incómodo para el Consejo General del Poder Judicial llevar prorrogado 2 años en sus funciones y que quien tiene la responsabilidad de solucionar ese tema no lo haga. Natalia del Barrio. Yo tengo 2 preguntas. Es cierto que a usted le ampara la libertad de expresión para opinar sobre cualquier cuestión, pero también es cierto que la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe dirigirse a los poderes, autoridades y funcionarios públicos, felicitaciones o censuras. De hecho, a usted mismo le valió una reprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial cuando usted criticó el estado de alarma cuando sucedió, ¿no? Usted hablaba de la politización del Poder Judicial. ¿No cree que estas cuestiones también politizan de alguna manera, que los jueces y magistrados, algunos, no digo todos, también son culpables de que se politice de alguna manera la justicia? Y la segunda pregunta que tenía era con respecto a la reforma que propone Unidas Podemos y el Partido Socialista. Hay varias cuestiones. Creo recordar, si no he leído mal, que la mayoría simple es cuando no se ha conseguido la mayoría de 3/5, o que sea que sería en segunda votación. Y también propone otras reformas, como por ejemplo limitar las funciones de un Consejo General del Poder Judicial como ahora, que estando en funciones este año ha hecho 6 nombramientos cuando en realidad no le correspondería, y limita a otras cuestiones. ¿Usted no le parece que hay que reformar el Consejo General del Poder Judicial y limitar, por ejemplo, en este caso, digamos, algunas cuestiones como los nombramientos cuando está en funciones? Vamos por partes, porque usted ha hecho un preámbulo antes de dirigir sus preguntas en la que yo creo que ha introducido una inexactitud y quiero cuanto menos corregirla. A mí el Consejo General del Poder Judicial no me ha reprobado, ni me ha censurado, ni me ha abierto unas diligencias informativas por aquella declaración mía del mes de mayo, que además no fue acerca del estado de alarma, y yo creo que ahí vino la molestia de determinados vocales de la Comisión Permanente del Consejo por simplemente recabar
los datos sobre los fallecimientos en los registros civiles del territorio, cumpliendo la labor inspectora que tengo atribuida, y abrir de par en par las puertas de la verdad a los ciudadanos, al tiempo que ponía a disposición del Gobierno de la Nación unos datos que parecía no tener hasta ese momento, porque los datos extraídos de los registros civiles eran exactamente el doble de los que el Gobierno nos estaba dando en el mes de marzo y en el mes de abril. Esto me valió una misiva del presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial recomendándome prudencia y mesura, simplemente, y está en los archivos del Consejo General del Poder Judicial. Y que yo sepa, créame, la verdad nunca es imprudente. Por tanto, no ha habido tal reprobación como usted dice. Que sea muy breve y en segundo lugar, pero yo creo que esa aclaración era absolutamente imprescindible. Sí. Y en segundo lugar, pues, usted se refiere a por qué el Consejo General del Poder Judicial actual, que está padeciendo el incumplimiento de las funciones legislativas de quien tiene que modificarlo, tiene que ver limitadas y tiene que ver recortadas sus funciones constitucionales. Yo entiendo que mientras el Consejo General, como cualquier institución, está en funciones, debe de cumplir en su totalidad con sus atribuciones, porque estaría dejando de ejercer en relación con la carrera judicial y con muchos órganos y muchos jueces de este país, pues las funciones que de él se esperan. Entonces yo creo que la responsabilidad es de quien no lo renueva y no del Consejo General del Poder Judicial, que está indudablemente cumpliendo con su deber. David Frontela, por último. Por último, y muy brevemente, me parece muy importante que ese pronunciamiento que se ha hecho hoy sea del Tribunal Superior de Justicia y que evidentemente sea una postura pública en la que se defiende la opinión o la postura que defiende el Tribunal Superior. Por lo tanto, no solo el apoyo, sino el respaldo y la felicitación por hacer ese trabajo en el que lo que estamos buscando, o lo que entiendo que se está buscando, es la defensa de esa separación de poderes que obviamente todos defendemos. Pero sí me gustaría preguntarle, no en la condición institucional, que desde luego era el tenor del informe de hoy, sino cómo cree que ha intervenido, cómo cree que ha influido el hecho de que los ciudadanos, cuando escuchamos a las diferentes asociaciones de jueces, sepamos más o menos qué es lo que van a contestar a asuntos diversos de la actualidad. Y lo digo en aras de esa contaminación política que refería en alguna de sus respuestas. ¿Cree que de verdad esa postura clara, manifiesta y muchas veces marcada por tendencias que desde luego nada tienen que ver con el mundo de la judicatura, ha hecho favor o ha perjudicado y está perjudicando a la judicatura en España? Mire, yo creo que el juez, cuando ejerce jurisdicción, es decir, cuando juzga y hace ejecutar los juzgados, es perfectamente independiente y además se aparta. Créame que yo lo creo del 100% de los jueces de este país, de su sensibilidad ideológica, que todos tienen, de su sensibilidad ideológica a la hora de resolver. Tiene únicamente como norte el Estado de Derecho, la ley que tenga que aplicar. Pero las asociaciones judiciales, que son colectivos nacidos al amparo de la propia Constitución para defender los intereses profesionales de los jueces, a quienes se nos veda la sindicación y la afiliación a un partido político, como no puede ser de otra manera, las asociaciones judiciales, y en este país yo creo que debería de haber solo una, profesional, que ampare eso, los intereses profesionales de la carrera judicial, pero han surgido al albur de alguna ideología, y frente a la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la única que existía en los años 80, pues han surgido otras que responden pues a criterios y a sensibilidades ideológicas distintas. Pues José Luis Concepción, presidente del Tribunal Superior de Justicia, gracias por estar aquí en Cuestión de Prioridades, gracias por su valentía, también por aclararnos ciertos conceptos y bueno, en una hora llegar a Burgos, le queda una hora para el confinamiento de su ciudad. Trataremos de cumplir con la ley, pero yo creo que estamos en una de las excepciones que puede por supuesto. Esto es trabajo, proclamar, porque esto es trabajo.